Me ha pasado algo bien curioso desde que vi esta película, cinéfilos, y es que a cada persona que le decía que ya la había visto, me hacían prácticamente siempre la misma pregunta: si me había gustado más esta o Interestelar. Y a ver, entiendo un poco de dónde viene, ¿no? Esta idea de que ya es un poquito la referencia o el termómetro Interestelar de Christopher Nolan, y que cada vez que llega una película sobre el espacio, sobre el tiempo, de ciencia, de tecnología, es como... ¿pero es tan buena como Interestelar? Y sí, hay algunas películas que podríamos decir que le compiten directamente, pero compararla particularmente con esta me parecería sumamente injusto, porque se trata de cintas que hacen cosas bien diferentes, que apuestan por estilos distintos, y entonces compararlas sería como preguntarle a alguien si prefiere el café o dormir bien. Pues las dos, depende del día. Así que por lo pronto, cinéfilos, hoy te daré mi opinión de esta película que está causando mucha conversación y bastante sensación. Hablemos de manera honesta de esta cinta llamada Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z, y si alguien por ahí entendió la referencia de esta playera que me dieron en el evento de Cinépolis, déjenlo en los comentarios, pero sin copiar, porque realmente yo en temporada de premios me vi pero lenta, hasta que me dijeron, es que es la referencia de... y yo, obviamente. Pero a ver, ¿ustedes entienden la referencia? No, no es tiburón. Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, hablemos de esta película. Y es que lo primero que hay que decir es que la mezcla de elementos que tiene auguraban un combo difícil de ignorar. De entrada, está basada en este libro escrito por Andy Weir, el mismo autor de The Martian. Es coproducida por Ryan Gosling, quien llamó a Phil Lord y Chris Miller para que fueran los directores. Estamos hablando de los que hicieron Spider-Man Into the Spider-Verse, The Lego Movie y Lluvia de Hamburguesas. Además, con el guión de Drew Goddard, que ya había adaptado al autor Weir antes en la película de The Martian, y que antes de eso escribió Cloverfield, Cabin in the Woods, que también dirigió, y Bad Times at the Royale. O sea, básicamente es un tipo que sabe moverse entre géneros y que tiene práctica específica en tomar ciencia dura y convertirla en algo que la gente quiera ver en un sábado por la tarde. Y es que para quienes hayan leído este libro publicado en el 2021, pues ahora sí que saben que el libro tiene su ciencia. La historia sigue a Ryland Grace, un maestro de secundaria que despierta en una nave espacial sin recordar quién es ni cómo llegó ahí, y que poco a poco va descubriendo que está años luz de la Tierra y que además tiene una sola misión: encontrar la forma de salvar al Sol de una sustancia microscópica que lo está consumiendo lentamente. El autor en este libro hace su mejor esfuerzo por convertir al lector común en alguien que de repente tiene opiniones sobre biología celular, mecánica orbital y comunicación interestelar. Y lo más raro es que hace que funcione. Uno termina el libro sintiéndose pues medio listo sin haber tomado jamás una clase. Y lo que el autor hizo con la ciencia en el libro, los directores buscan replicarlo para el espectador. Tomar una historia con un nivel considerado de complejidad y meterlo en un molde de entretenimiento, espectáculo y bastante corazón. Vaya, que no se sienta como tu profesor trayendo la televisión vieja diciéndote: vamos a ver este reportaje sobre el espacio. Y tengo una narración así como: el cosmos, espacio infinito. Tiene su encanto también, la verdad. Pero bueno, así no es esta película. La película trata exactamente de lo mismo que el libro. Y si bien con la premisa que les dije podría parecer una historia apocalíptica, en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ingrediente secreto llamado Rocky, un alienígena con quien se topa nuestro protagonista y que se va a unir a la misión de una forma bien peculiar. Así que más que compararla o tomar como referencia a Interestelar, yo pondría a esta película en el campo semántico de E.T., Arrival o hasta Lilo y Stitch. Vaya, no tenemos un alienígena invasor, sino que el alien en este escenario es familiar. Ajá, entonces esta no es la narrativa de héroe espacial contra la adversidad del cosmos. ¿Suena música de Aerosmith? No,
Esta es la historia de un tipo que no tiene idea de qué hace ahí, de cómo resolver el problema, ni de qué pensar de la criatura que se le acaba de plantar enfrente. El tono de esta película no es ni denso ni asfixiante. Es cálido, amoroso, de esas películas que en inglés les gusta utilizar el término wholesome, que bueno, básicamente en español no hay una traducción exacta, pero describe algo que no te hace daño, que te deja mejor de lo que te encontró. Una de esas películas en las cuales sales de la sala de cine y piensas como de, oye, pues sí está bonito vivir, ¿no? Sí está lindo. Y es que, a diferencia de otras películas de encuentros con alienígenas, donde básicamente eran seres malvados que venían a invadir, destruir y colonizar, Rocky cumple otro objetivo, el de ser un espejo. Básicamente tenemos a este personaje con el cual la gente puede bajar la guarda, el escudo frente a lo que es diferente, frente al otro, frente a lo que no logra descifrar. Y eso, aterrizado a nuestra sociedad actual, tiene un peso bien interesante. Y es que vivimos en una sociedad, sí, que rechaza lo diferente. Es un mundo verdaderamente y de forma terrible lleno de xenofobia, de racismo, homofobia, clasismo, miedo al migrante, miedo al que habla diferente, al que come distinto que tú, al que huele diferente, al que le gustan otras películas que a ti no, simplemente a alguien que no opera de la misma manera que tú o los que tú conoces lo hacen. Y lo que Wire hizo en este libro, tanto como lo que hacen los directores en la película, fue tomar ese miedo al otro y ponerlo en su forma más extrema. Porque no estamos hablando de alguien de otro país, es alguien de otro sistema solar que respira amoníaco, que se comunica con sonidos de ballena, que literalmente ni siquiera puede existir en el mismo aire que tú. Y aún así, Grace y Rocky encuentran la forma. De hecho, el autor del libro dijo en una entrevista que a él le molestaban las historias de primer contacto en donde el alien convenientemente respira el mismo aire y vive en las mismas condiciones que nosotros. Que él quería ser más honesto, más realista. Y bueno, pues sí, al hacerlo, quizá incluso sin proponérselo, o quizá sí, terminó escribiendo uno de los argumentos más directos que ha dado el cine reciente sobre por qué vale la pena intentar entender al que no se parece a ti. Y bueno, para todos aquellos que pueden llegar a poner un escudo en cuanto escuchan la palabra xenofobia, racismo, clasismo, homofobia, esa película no podría ser más para esa audiencia. ¿Por qué? Porque esta reflexión llega sin darte un sermón, sin sentirse panfletaria ni aleccionadora, sino simplemente a través de dos tipos resolviendo problemas juntos en el espacio, riéndose el uno del otro, molestándose, aprendiéndose. De tal forma que la idea entra en tu cabeza y en tu corazoncito sin sentir que te están obligando a nada. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el protagonista, Grace, interpretado por Ryan Gosling, estamos hablando de uno de esos personajes con los cuales es un poco más fácil identificarse. Y no porque digas, claro, me parezco a este cuate experto en biología molecular, mecánica orbital, síntesis de combustible interestelar, comunicación con especies no carbonadas y además sabe hacer pan de masa madre porque tuvo tiempo en la nave. No, sino porque es alguien perdido, alguien desorientado y que está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. A ver, es un tipo brillante, obviamente. Tú y yo moriríamos al minuto 1 apretando un botón que no debimos y seguramente la nave explotaría en 1000 pedazos, pero es bastante lindo y refrescante ver un perfil, entre comillas, más honesto y real. Aunque con esa cara que se carga Ryan Gosling, bueno, es una ficción, pues. Y a ver, no sé ustedes, pero a mí me encanta el trabajo de Phil Lord y Chris Miller. Estos tipos tienen muy buen timing para la comedia, saben construir universos y sobre todo hacen películas que tienen muchísimo corazón. Lo hicieron muy bien. Ahora, más que la escala del universo como tal, esta historia se enfoca en espacios más pequeños, entre comillas, y en la relación de Rocky y Grace. Y eso, por supuesto, que ayuda muchísimo, pero aún así había que prestar atención a los detalles técnicos, porque pues como audiencia somos bien quisquillosos, sobre todo cuando se trata de descubrir cosas nuevas. En el espacio nos encanta ver esos detalles. Y de verdad, algo que me dejó impactada es que los directores decidieron no usar pantallas verdes. Todo fue construido real y físicamente en Shepperton Studios en Inglaterra. La nave, los sets, la iluminación, todo es verdadero. Lo puedes tocar, lo puedes sentir y lo puedes grabar.
Miller explicó que las pantallas verdes normalmente se usan para no tener que construir nada con anticipación y pues ellos simplemente no querían hacer eso. Pero encima de todo, como la nave opera con 3 estados gravitacionales distintos, gravedad por aceleración, centrífuga y cero, los sets estaban diseñados para rotar y reorientarse. Entonces tenían ahí a Ryan Gosling flotando con sus cables, los cuales después ya fueron retirados en edición. O sea, se echaron una chambota estos directores, nada más para que tú estés ahí y yo comiendo palomitas y tronando los nachos y diciendo, sí se ve, se les quedó bien. Y bueno, lo que logran con Rocky es espectacular. De verdad, hacen que te encariñes, ames y desees vida eterna para algo que básicamente parece una roca con patas y que verdaderamente es un trabajo técnico y emocional enorme. James Ortiz, que es tanto titiritero como la voz del personaje, construye a un Rocky que en papel sonaba casi imposible de funcionar, porque estamos hablando de un ser que no tiene cara reconocible, no gesticula como nosotros, que se comunica con sonidos que Grace tiene que aprender a descifrar y que aún así, en algún momento de la película, te cae 1000 veces mejor que todos los personajes humanos que hemos visto en todas las películas que van de este año. Se siente de verdad como alguien de quien quieres estar cerca. Y eso, combinado con la química que Ryan Gosling construye en escena con James Ortiz, hace que la relación entre los dos funcione de una forma que honestamente superó mis expectativas. Y sí, siguiendo un poquito la relación entre esta dupla, a diferencia del libro, que es más introspectivo, más lento, más minucioso, más dispuesto a quedarse dentro de la cabeza de Grace mientras resuelve un problema de química a las 3 de la mañana, lo que hace la película es navegar con un tono cómico y optimista. Esto desde el primer minuto. Tanto el guión como las interacciones, como la edición, la música y el ritmo siguen ese tono cómico. Y creo que la mayoría de las personas van a estar de acuerdo en que esto es de lo mejor de la película. Pero yo sí debo de mencionar que para mí, a nivel personal, los pequeños talones de Aquiles también se desprenden de ese mismo optimismo. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque sentí que había algunas cosas que se resolvían de una manera muy sencilla. Y bueno, como dije, está bien, este es un tipo brillante, pero hay momentos en donde me hubiera gustado sentir más tensión, ¿no? Como de obstáculos y trabas que volvieran esos momentos lindos aún más luminosos, porque tener esos contrastes entre adversidad y éxito generan una emoción mucho más profunda en el espectador. De entrada, por ejemplo, sentí que Grace se resignaba demasiado pronto a que estaba solo en el espacio, aislado y que posiblemente así se iba a morir, ¿no? Como que lo veías ahí de que, ok, bueno, pasearemos, flotaremos, comeremos. A mí me faltó ese momento en donde, pues, el peso real de la situación lo aplastara un poquito más, ¿no? Donde lo viéramos tocar fondo de verdad antes de seguir adelante, porque de pronto sin ese piso, la euforia de los logros se siente un poco más fácil. Y es que de pronto la película puede llegar a confiar tanto en el optimismo de su personaje que a veces le ahorra el trabajo sucio, por así decirlo. Y justo ahí, en ese trabajo sucio, es donde las películas que más queremos suelen ganarse lo que cuestan. Y hay una escena que pues sí podemos decir que está más o menos cerca del clímax, en donde hay una misión muy específica que requiere una precisión súper extrema. Es una muy buena escena, pero incluso mientras la veía no podía evitar sentir que podía haber sido más épica. Creo que tiene que ver con esta decisión artesanal de los directores de no meterle demasiado en postproducción, de confiar en lo práctico y en lo construido, y eso en definitiva funciona en casi toda la película. Pero cuando recuerdo esa imagen de esa escena en mi cabeza, siento como que le faltó densidad, como que nos pudo haber acelerado más el ritmo cardíaco y que pudo haber sido como más impactante. Es curioso porque finalmente creo que cuando uno piensa en la película, más que pensar en esos momentos grandes como con más acción, pues lo más memorable termina siendo los momentos más pequeños, más íntimos, con más corazón. Incluso, por ejemplo, una escena de karaoke en donde la jefa canta una canción que no voy a spoilear, pero es una escena bellísima. Y bueno, ya que mencionamos a la jefa, que es interpretada por Sandra Hüller, hablemos de su personaje, el cual funciona, está bien construido. Esta maravillosa actriz hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, pero da la impresión de que había ahí una presencia mucho más dominante esperando a salir y que la película no le abrió del todo la puerta. La película, en cuanto, bueno, a lo que le otorgaron al personaje, el tiempo, la cantidad de diálogos. O sea, como que de pronto la ves y piensas,
esta señora podría haberse comido viva varias escenas más. Pero bueno, no termina teniendo ese peso que yo sentiría que Sandra Hüller podría haber tenido en la película. Cinéfilos, finalmente, si con esta opinión les puedo dejar una recomendación, es vayan a verla y véanla en el cine. Si leyeron el libro, créanme, van a disfrutar ver a Rocky en la pantalla grande y llorar un poquito o un mucho, probablemente más de lo que esperaban. Si no leyeron el libro, van a salir del cine queriendo leerlo. Y si no quieren leerlo, de todas maneras van a salir felices de haber vivido una experiencia bellísima, emocionante, atraídos por la ciencia, creyendo que saben más de lo que saben, porque realmente ya no me acuerdo yo de nada, pero sí recuerdo cómo me hizo sentir, y eso es lo que hace a una película tan especial. Yo por eso a esta película le doy 4 estrellas y media de 5. Pero Gaby, ¿te gustó más Interstellar? No, de hecho yo no la compararía con Interstellar, la compararía con Arrival, y a nivel personal me gusta más Arrival, pero no tienen nada que ver. Sí hay algunos puntos en común en lo que tiene que ver con el lenguaje, la comunicación, el trabajo en equipo, pero son tonos completamente diferentes. Sí, no tiene nada que ver, así que no puedo contestar la pregunta que no me hicieron, que yo fingí que me hicieron, pero bueno. Voy a dejar de ser tan esquizofrénica. Muchas gracias por ver este video. Déjenme saber en los comentarios, ¿ustedes qué les pareció esta película? ¿Cumplió las expectativas que tenían? ¿Leyeron el libro? ¿Les encantó? ¿Les quedó de ver? ¿Qué fue lo que les hubiera gustado ver que no sintieron que estuvo presente en el libro? Déjenmelo saber, por favor, en los comentarios. Recuerden que si ya no quieren ver fotos de bodas y de bebés y quieren ver cosas de cine, entonces sigan la cuenta de Instagram de Fuera de Foco, @fueradeFocoLatam. Y si quieren formar parte de la mejor comunidad cinéfila de Latinoamérica, gratis y con acceso diario, suscríbanse a este maravilloso canal. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.